Admisión de estudiantes. El Departamento de Admisiones del Centro de Educación La Escuela Doña Inés es el responsable de coordinar el proceso de admisión y matrícula de los estudiantes a los diferentes programas ofrecidos por la institución. Durante el mes de mayo se realizará el proceso de admisión a los programas de Ingeniería de Sistemas, Medicina y Comunicación Social. Debido a la limitación de cupos, se realiza un examen de admisión teniendo como criterio único para el ingreso el puntaje obtenido en dicha prueba, seleccionando los puntajes más altos hasta llenar los cupos ofrecidos. Está establecido además que el puntaje mínimo para todos los programas es de 80 puntos, por lo que pueden quedar cupos sin llenar dependiendo de los resultados de los aspirantes. El jefe del departamento ha decidido contratarlo a usted con el objetivo de que realice un algoritmo que le permita obtener la siguiente información: número de personas que logran ingresar a cada uno de los programas, el mayor puntaje obtenido en cada programa y el mayor puntaje de todos los programas, número de personas que no alcanzaron el puntaje mínimo exigido y los cupos que quedaron disponibles en cada programa para poder realizar un segundo llamado. Para la realización del algoritmo, el Departamento de Admisiones suministra el número de aspirantes que se presentaron y por cada persona suministra la siguiente información: identificación del aspirante, resultados obtenidos en el examen, programa al que aspira. Nota: los cupos ofrecidos para cada programa son los siguientes: Ingeniería de Sistemas 50, Medicina 80 y Comunicación Social 35. Antes de ir a escribir el código en este algoritmo, vamos a hacer un análisis conceptual, o sea, qué es lo que nos están preguntando para poder ir y llevarlo a pseudocódigo. Entonces, ¿qué información nos da el algoritmo? Nos dice, hay unos programas que se tienen abiertos, son 3, Ingeniería de Sistemas, Medicina y Comunicación Social. Para cada uno de ellos hay unos cupos disponibles. En la parte inferior nos dice cuál es esa cantidad. Y nos dice que se presenta un examen, que ya sabemos cuántas personas se presentaron, porque nos dice que el Departamento de Admisiones suministra el número de aspirantes que se presentaron, y nos dice que por cada persona que se presenta nos da 3 datos: la identificación, el resultado y el programa al que aspira. ¿Qué debemos de hacer con esa información? Debemos hallar estos 3 ítems. El primero nos dice el número de personas que logran ingresar a cada uno de los programas, el mayor de los puntajes, tanto por programa como por los 3 programas, y número de personas que no alcanzaron el puntaje mínimo y los cupos que quedaron disponibles. Voy a mostrarlo en una gráfica, en una tabla mejor, para que ustedes entiendan de manera conceptual qué nos están preguntando. Entonces tenemos lo siguiente: tenemos 3 programas, por cada programa nos están dando los cupos. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuántas personas ingresan? ¿A qué? A Ingeniería de Sistemas, Medicina y Comunicación. Y además nos está diciendo, bueno, ¿cuántos cupos disponibles quedaron de los que estaban ofrecidos para cada uno de los programas? ¿Cómo hallaríamos esos cupos disponibles? Esos cupos disponibles lo hallamos con la diferencia entre los cupos iniciales menos los que vamos a obtener con los admitidos en cada programa. Entonces sería, por ejemplo, para Ingeniería de Sistemas, sería la diferencia entre los cupos menos los admitidos a sistemas. ¿Qué debemos de controlar? Pues primero, en algoritmo es claro y nos dice que el departamento nos suministra el número de aspirantes. Entonces debemos de preguntar cuántos aspirantes son, porque como son varios, entonces recuerdan que esas instrucciones se van a repetir varias veces. Tenemos que utilizar una estructura cíclica, que aquí podría ser el ciclo para, porque conocemos cuántos aspirantes se presentaron. Sin embargo, también podría ser un mientras, dependiendo de la lógica que tiene cada programador. Bueno, entonces vamos ya a irnos a codificar dicho algoritmo. En el análisis, entonces dijimos que por cada aspirante
vamos a pedir tres datos: el ID, el puntaje y el programa al que aspira. ¿Qué debemos de calcular? Admitidos por programa. ¿Dónde vamos a almacenar esa información? Vamos a utilizar tres variables: admitidos sistemas, admitidos medicina y admitidos comunicación. Los no admitidos lo vamos a tener en una variable no admitidos. Los cupos que sobraron, pues ya sabemos que es la diferencia entre los cupos del programa menos los admitidos por programa. Y vamos a hallar el mayor puntaje por programa, o sea que vamos a tener un mayor para sistemas, un mayor para medicina y un mayor para comunicación. Ya luego, que en el ítem no lo preguntan, debemos de decir, bueno, cuando ya no tenemos más aspirantes y ya tenemos los mayores almacenados en estas variables, miramos cuál de los tres es el mayor. Iniciemos entonces con la codificación del algoritmo. Entonces, en el ámbito del algoritmo, vamos a la primera fase, que es la definición e inicialización de variables. Estas variables pongámoslas de tipo numérico. ¿Por qué? Porque vamos a hacer cálculos aritméticos con ellos. ¿Qué variables vamos a tener? Entonces dijimos que vamos a tener admitidos sistemas, admitidos medicina, admitidos comunicación, no admitidos, los cupos del programa ya están definidos, o sea, son números fijos. Mayor puntaje, pero para mayor puntaje voy a colocar otra línea para que lo podamos visualizar en pantalla. Entonces vamos a tener un mayor para sistemas, un mayor para medicina y un mayor para comunicación. Bueno, esa es la información que vamos a calcular, pero recuerdan que en la parte de definición de variables también contemplamos la información que más adelante vamos a recibir del usuario. ¿Qué información vamos a recibir? Vamos a recibir la información de tantos aspirantes hayan, y esa información son el ID, el puntaje y el programa. Entonces, el puntaje pues va a ser de tipo numérico. El programa lo vamos a poner también de tipo numérico. Vamos a definir que 1 es para sistemas, 2 para medicina y 3 para comunicación. Y vamos a tener el ID. Como con el ID no vamos a hacer ninguna operación, entonces puede ser un alfanumérico. Tenemos entonces definidas por ahora, no sabemos si vamos a necesitar más variables, las que vamos a utilizar en el algoritmo. ¿Qué viene luego? En el enunciado nos dicen que el departamento nos suministra el número de aspirantes que se presentaron. Entonces, vamos a preguntar ese dato inicial. ¿Por qué? Ese dato nos va a permitir saber a cuántas personas les tenemos que preguntar el ID, el puntaje y el programa. ¿Y eso para qué? Como el procedimiento y las instrucciones son iguales tanto para el participante 1 como para el participante 2, entonces lo vamos a encerrar en un ciclo. Vamos a mostrarle entonces un mensajito al usuario. Favor ingresar número de aspirantes. ¿Dónde vamos a leer esa información? No hemos definido todavía la variable, entonces definámosla aquí. Digamos que se va a llamar aspirantes. Entonces la información que nos ingrese la vamos a llevar a la variable aspirantes. Ok.
Luego, entonces, tenemos que hacer unas instrucciones que son pedir el ID, el puntaje y el programa. Pero, como lo decía ahora, eso lo vamos a repetir tantas veces como aspirantes haya. Como estoy hablando de repetir, estoy hablando de algo que es cíclico, entonces lo vamos a hacer utilizando una estructura cíclica. En este caso voy a utilizar el ciclo para, pero ustedes perfectamente podrían utilizar el ciclo mientras. Recordemos la estructura del para abre llaves, cierra llaves. La variable de control, o sea, sabemos que hasta cuándo se va a repetir este ciclo, tantas veces como el número de aspirantes que existan. Entonces tenemos que poner una variable que vaya incrementando y que ese incremento sea hasta que llegue al número de aspirantes. Entonces también necesitamos otra variable, la vamos a llamar i, y esa variable, recuerdan que el para tiene 3 parámetros. El primero es la inicialización de la variable de control. La variable de control en nuestro caso va a ser la i. Entonces le decimos i igual a 0. Vamos a inicializarla en 0. ¿Cuál va a ser la condición para que se repita el ciclo? Mientras i sea menor que aspirantes. Y vamos a ir aumentando esa variable en una unidad. Recuerdan que en el PCI Coder es colocando un 1. Ustedes lo verán en algunos textos que es i más más. Entonces aquí va a ser 1. Vamos a escribir el procedimiento que se haría para un aspirante. Entonces, ¿qué pido yo de un aspirante? Lo primero, pedirle los datos para poder empezar a trabajar. Entonces, que me escriba el ID, ¿dónde vamos a leer la información? En la variable que tenemos para ello, que es ID, que nos ingrese el puntaje. ¿Dónde lo vamos a llevar? A puntaje. Que nos ingrese el programa y lo vamos a leer en programa. Ok. Ya con esta información empezamos la lógica del algoritmo. ¿Qué debemos saber primero? Hay dos filtros. Uno que es si el estudiante pasó o no pasó. Para pasar hay una condición, el enunciado lo dice. Para pasar necesitamos un puntaje mínimo de 80 puntos. Entonces, eso lo vamos a preguntar con una estructura de condición porque tenemos que tomar una decisión. Entonces vamos a preguntar si el puntaje de este aspirante, esta es la información de un solo aspirante, ¿de cuál? Del primero. Si ese puntaje es mayor, dice puntaje de 80 puntos mínimo, o sea que es mayor o igual a 80, es porque la persona pasó. Si ese puntaje no es mayor o igual a 80, es porque, ¿qué pasó? Ese aspirante no pasó. Entonces recuerden que hay un cálculo que tenemos que hacer y es los no admitidos. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, como no pasó, le vamos
vamos a ir contando los que no pasaron. ¿Dónde lo vamos a ir contando? En la variable no admitidos. Entonces decimos, a no admitidos, hágalo igual a no admitidos más 1. Pero aquí, la primera vez que hemos dicho que debemos de garantizar que no admitidos inicialicen cuánto. ¿Cuánto vale la primera vez? 0, porque no sabemos si se va a admitir o no. Entonces, aquí al principio, después de la definición, vamos a decir que los no admitidos es igual a 0, para que lo vaya sumando. O sea, la primera vez va a ser no admitidos, ¿cuánto vale? 0. 0 más 1, 1. O sea que el primer no admitido va a ir incrementando este valor. Igual van a pasar con aquellas variables que vamos a ir contando. ¿En qué variables vamos a ir contando? Con los admitidos en sistemas, medicina, comunicación. Entonces, esas variables también las vamos a inicializar en 0. La parte de el mayor también lo vamos a inicializar en 0, porque la comparación que vamos a hacer, o sea, cuando nos entre un puntaje, para saber si es el mayor, vamos a decir, bueno, si lo que vamos almacenando en mayor sistemas es mayor que el puntaje que entra, entonces, o sea, cuando se cumpla la condición, o mejor dicho, no se cumpla, de que mayor lo que estamos almacenando acá no es mayor que el puntaje entrante, entonces hay que hacer un cambio. Por tanto, la primera vez podríamos decir que un valor que garantiza que lo que entra, que el primer valor sea el mayor, es 0, porque cualquier de los puntajes, como estamos trabajando valores positivos, va a ser mayor que 0. Entonces vamos a inicializar también esos mayores en 0. Bueno, ya entonces hicimos, aquí van a aparecer los que no obtienen el puntaje mayor de 80. El problema viene cuando los que sí obtienen un puntaje mayor de 80. ¿Qué pasa ahí? Entonces, si esta persona que tenemos esa información tiene un puntaje mayor que 80, hay que preguntar para qué programa entró. Ahí podemos hacerlo a través de sentencias de decisión, que puede ser bien el sí o los casos. Yo voy a utilizar el caso. Les voy a preguntar por cada uno de ellos. Bueno, aquí en el programa, recuerdan que el programa es de tipo numérico. Entonces debemos de colocar que ingresen uno para sistemas, 2 comunicación, perdón, 2 medicina, pongámoslo mejor, y 3 comunicación. Bueno, entonces en el switch, ya después de saber qué pasó, hay que decir, bueno, a qué programa pasó. Entonces, ¿qué variable vamos a evaluar? El contenido que tenga programa. Esa variable, ¿qué valores puede tomar? 1, 2 o 3. Entonces vamos a hacer el caso para 1. El caso para 2 y el caso para 3. En el caso 1,
Si el programa es igual a 1, es porque esta persona que pasó a ingeniería de sistemas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir contando las personas que van pasando al programa de sistemas. ¿En qué variable dijimos que íbamos a almacenar dicha información? En admitidos sistemas. Entonces, admitidos sistemas, ya nos aseguramos que inició en 0. Entonces, si alguien pasa, vamos a aumentar esa variable. Vamos a decir, admitidos sistemas es igual a admitidos sistemas más 1. ¿Por qué? Porque estamos contando los que fueron admitidos en dicho programa. ¿Qué más tenemos que calcular? Revisemos los cálculos que hay que hacer. Admitidos por programas, lo estamos haciendo a través de este switch. Los no admitidos ya los hallamos. Los cupos que sobraron, este cálculo, ¿cuándo se va a realizar? Al final, cuando terminemos el algoritmo, porque no podemos estar calculando los cupos que sobraron hasta que no ingresen toda la información de todos los aspirantes. ¿Qué nos falta? Hay que hallar el mayor puntaje por programa. Entonces, recuerden que este caso me está diciendo que la persona efectivamente ingresó a sistema. Entonces, además de contar los admitidos, tengo que revisar si el puntaje que esta persona tiene es mayor de los otros aspirantes. Si es mayor, entonces se convierte en el nuevo mayor. Entonces, la pregunta que haríamos es si recuerdan siempre la estructura. Entonces, ¿qué preguntaríamos? El puntaje, miren que aquí, ¿con qué información estamos trabajando? Con esta, que va a corresponder a la del aspirante y, entonces, si ese puntaje que me ingresaron es mayor que el mayor puntaje de sistemas que está en la variable mayor sistemas, entonces, ¿qué va a pasar? Ese mayor sistemas va a ser igual a puntaje. Ahí me va a quedar almacenado dicha información. Uno podría decir, bueno, aquí me va a mostrar es un número, el mayor de sistemas es 90. Si queremos, podríamos guardar la identificación del estudiante, perdón, del aspirante que más puntaje obtuvo. ¿Qué haríamos? Habría que colocar una variable, voy a hacerlo para sistemas, por ejemplo, ID mayor sistemas. O sea, en esta variable, si esta persona obtuvo un mayor puntaje, voy a guardarle la cédula. ¿Para qué? Para que al final, pues a no decir el mayor sistema, el puntaje mayor obtenido en sistemas fue 90, sino decir fue 90 y lo obtuvo la cédula 71, 714, 768. Entonces, ID mayor sistemas va a ser igual a ¿qué? Al ID que me acaban de entrar. Eso lo va a hacer para sistemas. Ya ustedes como ejercicio lo pueden hacer para los demás. Entonces, con esas instrucciones es lo que haríamos para los admitidos en sistemas. Los contamos los que pasaron, hallamos el mayor del programa. Recordemos, miren que yo primero escribí la estructura y antes vengo para el caso 2. El caso 2, ¿qué es? Medicina. En medicina, ¿qué pasa? Lo mismo, hay que contar cuántos pasaron a medicina. De los admitidos en medicina son admitidos en medicina más 1. Y se repite la pregunta. ¿Qué voy a preguntar? Si entró a este caso es porque la persona va para medicina y le va a preguntar, vea, ese puntaje es mayor que lo que está almacenado en mayor medicina. Sí, es porque vamos a colocar en mayor medicina el puntaje que me acabo de entrar. Me vengo para el caso 3. El caso 3 es porque entró a comunicación. Entonces voy a decir, voy a contabilizarlo. Entonces, admitidos comunicación es igual a admitidos comunicación más 1.
y vuelvo a hacer la pregunta. Miren que la única pregunta que hago es que si es mayor, porque si no es mayor, pues no pasa nada. El que haya sido mayor en una iteración anterior, pues se convierte, seguirá siendo el mayor. Entonces, puntaje es mayor que mayor comunicación. Sí, entonces mayor comunicación es igual a puntaje. Ya tenemos entonces los tres casos. Voy a suponer aquí que la persona que está ingresando solamente va a ingresar valores entre 1, 2 y 3. Si no, habrá que utilizar el default. El default que me dice, habrá que sacar un mensajito que diga programa no válido. Si lo queremos pues ir organizando nuestro algoritmo. Ya que pasa, ya esto lo hacemos con un aspirante. Después de hacerlo con un aspirante, él regresa acá. Analicemos hasta el momento que hemos hecho. Retomemos. Entonces, lo que le pedimos al usuario, bueno, ingréseme cuántos aspirantes va a entrar. Luego de saber cuántos aspirantes va a entrar, hacemos un ciclo. En este caso utilizamos el ciclo para. Para el ciclo para, recuerden que son 3 parámetros, que esos parámetros van directamente relacionados con una variable de control, que en nuestro caso va a ser la variable i. El primer argumento del ciclo para es la inicialización de la variable de control. En nuestro caso va a inicializar en 0. Luego hay una condición. La condición es que mientras esa variable sea menor que los aspirantes que van a ingresar, y vamos a ir aumentando dicha variable en 1. ¿Cómo funcionaría esto? Vamos a hacerlo 2 iteraciones. Llega y ingresa la información. Entonces, la i empieza en 0, viene, la primera vez viene e inicializa la i en 0 y pregunta, digamos que los aspirantes son 2. Entonces, pregunta, ¿0 es menor que 2? Sí, entonces ingresa al ciclo. Pregunta, el ID del primer aspirante, el puntaje y el programa. Digamos que la información es un puntaje de 90 y que va para el programa de sistemas. Entonces pregunta, ¿90 es mayor o igual que 80? Sí, entonces se mete por acá. Entró al programa de sistemas, o sea que el valor ingresado fue 1. Entonces entra el switch con el valor de 1 y busca el caso correspondiente. Entonces, caso 1, entra por aquí. Entonces dice, usted viene para sistema, entonces vamos a aumentar el contador de sistemas y decimos, entonces a los admitidos de sistemas, hágalo igual a admitidos de sistemas más 1. Adicionalmente preguntamos si el puntaje que nos ingresaron, que en este caso hicimos dijimos que era 90, preguntamos, ¿90 es mayor que sistemas? La primera vez, ¿cuánto vale mayor sistemas? Vale 0. ¿90 es mayor que 0? Sí. Entonces ese se convierte en el nuevo mayor. Entonces a mayor sistema lo hacemos igual a ese puntaje que es 90 y dijimos que íbamos a guardar el ID de la persona que obtuvo dicho puntaje para al final mostrar, además del puntaje, quién fue el que sacó ese puntaje. Terminado esto, como hay un break, se sale del switch. El switch termina acá. Luego, pues como no entra este sí no, sale del sí y este le está indicando que vuelva, como es un ciclo, vuelva donde inicia ese ciclo. ¿Para qué? Para verificar si la condición de terminación se sigue cumpliendo. Entonces, ¿qué hace? Ya esta no la ejecuta porque este argumento, esta parte, recuerden que solamente se hace una vez en el ciclo. La i, ¿qué pasa? La i viene y aumenta este valor, o sea que inicializó en 0, viene y aumenta
quedan 1, pero es porque sumamos 0 más 1. 1 es menor que 2, ¿sí? Entonces vuelve a entrar al ciclo. Pregunta otra vez el ID. Supongamos que el puntaje es 95 y que también va para sistemas. Entonces, sí, preguntamos, ¿95 es mayor o igual que 80? Sí, entonces se viene por esta ramita. El programa es sistema, o sea que le entraron el valor de 1, o sea que vuelve acá. Pregunta no, hace una asignación. Dice, a la variable admitido sistemas, ¿en cuánto la teníamos? En 1. Hágale igual al valor que tiene, o sea, 1 más 1, 2. Y pregunta que si ese 95 es mayor que lo que está almacenado en mayor sistemas. ¿Qué teníamos en mayor sistemas? Un 90. Entonces, 95 es mayor que 90. Sí. Entonces, ese se convierte en el nuevo mayor. Entonces, a mayor sistemas le asignamos el puntaje y le guardamos el ID de esa persona. Se sale del switch, luego se sale del sí y ¿qué va a hacer? Vuelve al ciclo para. Supongamos, para que no les quede inquietud, que son 3 aspirantes. Entonces, ¿qué pasaría con el tercer aspirante? Recuerde que siempre que cierra un para, él va y verifica si la condición se sigue cumpliendo. Entonces viene aquí. ¿La I en cuánto la tenemos? En 1. Viene y la aumenta en 2. 2 es menor que 3, porque aumentamos las aspirantes. Sí, entonces vuelve a repetir el ciclo. Vuelve a poner el ID, puntaje y programa. Supongamos que este sacó un puntaje de 70 y que el programa que aspiraba era medicina. Entonces, va a preguntar, ¿70 es mayor o igual que 80? No. Entonces, ¿por dónde se viene? Por esta ramita. ¿Qué va a hacer en esa ramita? Va a contar los no admitidos. ¿En qué variable? En no admitidos. ¿Que sería igual a qué? A colocar 0. O sea, ¿qué hay no admitidos? La primera vez, 0. Y eso sería igual a colocar, llévele a esa variable 0 más 1. O sea, que queda 1 en no admitidos. Cierra el sí y cierra el ciclo para. En ese cierre de ciclo para, vuelve a preguntar a ver si la condición se sigue cumpliendo. ¿Qué hace él? Viene y aumenta en 1 la I. ¿En qué valor la teníamos? La teníamos en 2. De la aumenta en 1, quedan 3. Viene y pregunta aquí en la condición, ¿3 es menor que 3? No, porque 3 es igual a 3. Entonces se sale del ciclo para y va a venir a ejecutar la instrucción que coloquemos en la línea, en este caso 81. Eso es lo que va a pasar en dicho ciclo. ¿Qué pasa? Hasta ahí hallamos los admitidos, hallamos los puntajes mayores, pero nos falta hallar cuántos cupos quedaron disponibles en cada programa y el mayor entre esos. ¿Cómo se haría? Entonces, los cupos disponibles, recuerdan la tablita que mostrábamos por acá, ¿cómo los hallamos? Cupos menos admitidos por programa. Entonces, podríamos colocarlo o mostrarlo de una vez, decir, bueno, ya aquí mostramos la información porque ya hasta aquí no ingresan más aspirantes. Entonces decimos, cupos disponibles en sistemas. ¿Cómo se hallaría ese valor? Es igual a admitidos. Dijimos que era los cupos. ¿Cuántos hay admitidos por sistemas? Entonces aquí veo que nos faltó una condición para controlar. En sistemas tenemos 50 cupos. Entonces aquí pues están entrando todos. Entonces además de que el puntaje sea mayor que 80, para entrar a esta parte hay que hacer una pregunta adicional, que es preguntar si los admitidos no superan el valor de los cupos. Entonces, si admitidos sistemas sea menor o igual
que los cupos en sistemas, en este caso, son 50. Si eso se cumple, entonces sí podemos hacer esto. Nos faltaba controlar esa parte. Lo mismo aquí en medicina. Preguntar que si los admitidos de medicina sean menor o igual a qué, a 80. Y preguntar si los admitidos de comunicación son menor o igual a 35. O sea, tenemos que verificar porque si no, esos quedarían sin cupo. Entonces los cupos disponibles son igual. Para sistemas sería 50 menos los admitidos en el programa, que en este caso son admitidos sistemas. De 50 menos admitidos sistemas. En medicina, ¿cuántos quedaron? Los iniciales, que eran 80, menos los admitidos en medicina. Y en comunicación sería 35 menos los admitidos en comunicación. Ahí tenemos los cupos que quedaron disponibles. ¿Qué otras preguntas nos hacen en el algoritmo? Aquí, pues mostrar los admitidos, ya lo tenemos en la variable. ¿Qué hay que hallar? Los mayores. ¿Cómo hallamos los mayores? Preguntamos con estructuras de decisión cuál es el mayor. Entonces podríamos decir mayor sistemas es mayor que el mayor en medicina, y mayor sistemas es mayor que el mayor en comunicación. Sí, ¿quién sería el mayor? El puntaje de sistemas. Y colocamos, puede ser el valor que se obtuvo, que estaría donde, en mayor sistemas. Si mayor sistemas no fue el mayor, podríamos, o sea, si no se cumple, esto, preguntamos que entonces que si el mayor fue, por ejemplo, medicina. Entonces preguntaríamos, si mayor medicina es mayor que el mayor de sistemas, y además mayor medicina es mayor que mayor comunicación, entonces el mayor es mayor medicina. Y haríamos lo mismo para el de comunicación. Entonces preguntaríamos que si mayor comunicación es mayor que mayor sistemas, y si además ese mayor comunicación es mayor que mayor medicina, entonces nuestro mayor es comunicación. Qué pena, que es mayor comunicación, mayor comunicación. Mayor sería mayor comunicación. Ya que faltaría mostrar los otros resultados. Pero aquí está la lógica de lo que es el algoritmo.